Bueno, buenas noches a los que están presentes. Seguramente se van a ir agregando más colegas, van a ir ingresando a la sala, pero bueno, ya vamos a dar inicio a esta nueva jornada que es una jornada de actualización que es una iniciativa que se está impulsando desde la Comisión Directiva para ofrecer las herramientas y conocimientos que van a permitir a fortalecer nuestra labor profesional en estos tiempos donde la tecnología se va a presentar como una herramienta de apoyo y un motor de transformación en lo que es nuestra práctica profesional. Por eso se buscó contar con este apoyo de un profesional que se ha dedicado a lo largo de su vida a integrar esta tecnología en el ámbito legal y forense. Muchos de ustedes ya lo conocen al licenciado José María Ruiz Díaz, que es el que nos va a brindar la perspectiva de la aplicación de la inteligencia artificial en lo que es la investigación de la investigación pericial. Bueno, como Ariel ya sabe, es un colega que egresó del instituto y es un referente en lo que es la transformación digital en el sector legal. Ya tiene una trayectoria de 24 años en donde combina los conocimientos de la ciencia forense y con su formación en lo que es programación y tecnología. Él es el fundador de Grafo 360, que se ha convertido en una empresa pionera en lo que es la implementación de la tecnología en despachos legales y que hace que los procesos sean más ágiles y accesibles. Bueno, él nos va a guiar cómo se utilizan estas aplicaciones actuales de inteligencia artificial en lo que es el ámbito de la investigación pericial. Con estas tecnologías nos va a facilitar a nosotros la recolección de lo que es el análisis y la interpretación de los elementos que se aportan en un proceso judicial. Bueno, para aprovechar más el tiempo, y estamos convencidos que esta jornada va a contribuir en lo que es un compromiso de una profesionalización continua para aprender lo que es de un pionero en el uso de la tecnología aplicada a la criminalística. Por eso vamos a aprovechar esta charla y participar de forma activa con preguntas y reflexiones sobre lo que son estas nuevas tecnologías. Pero también es bueno invitar a reflexionar sobre los desafíos éticos y legales que plantea el uso de estas herramientas. Así que, bueno, los invito a aprovechar esta charla y participar de la misma. Así que, José, te dejo la charla en tus manos. Genial. Bueno, los saludo, a la mayoría capaz que los conozca, y si no, bueno, es un verdadero placer por ahí estar junto con ustedes compartiendo este evento, ¿no? A mí me gusta ser lo más práctico posible en este tipo de actividades, digamos. ¿Por qué? Porque la cuestión tecnológica hay mucho, digamos, de FOMO, digamos así, ¿no? Aquellos que no sepan lo que es el FOMO es el síndrome del objeto brillante, ¿ok? Que en la cuestión tecnológica todo avanza muy rápido, ¿sí? La innovación constantemente está avanzando, entonces de alguna manera nos sentimos como que si no somos parte de esto, nos vamos a quedar afuera o nos frustramos porque todo avanza tan rápido, yo no terminé ni de aprender. Lo primero, que ya hay otra cosa nueva y en definitiva nos sentimos frustrados y terminamos tirando la toalla en el camino, ¿no? Y aquellas personas que ya pudieron asistir al evento que hicimos en el Colegio de Misiones, este evento le trae un montón de conocimiento nuevo, ¿sí? Así que está buenísimo que puedan estar nuevamente en esta charla, ¿sí? Que es la primera, pero no va a ser la última, ¿ok? En este evento, ¿sí? A diferencia del de Misiones, yo quiero ser mucho más práctico, digámoslo así. Voy a empezar un poquitito de atrás para adelante, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, ¿sí? Hay mucho realmente que se escucha a través de las redes sociales, ¿sí?
Lo que la mayoría está familiarizado o escuchó hablar es el tema del chat GPT, ¿ok? ¿Es así o no es así? Ahí abajo pueden hacer reacciones, ¿no? Pero el chat GPT, ¿sí? Esta tecnología del chat GPT realmente es una tecnología que hoy por hoy ya es totalmente desactualizada prácticamente, ¿sí? Hoy por hoy la puja en cuestiones de inteligencia artificial no está en cuál es el modelo más grande, que un poco eso hoy me preguntabas, vale, que es un LLM, ¿sí? Que es un Large Language Model, ¿ok? Que es todo lo que es el GPT, ¿ok? Hoy por hoy la puja ya no está en quién hace el modelo más grande, sino quién hace el modelo más exacto y más pequeño. ¿Por qué? Porque todos quieren que el GPT o esta tecnología esté en el móvil, ¿ok? Entonces, en el Internet de las cosas que hoy por hoy estamos viviendo, que antes, viste, Internet solamente lo teníamos en la compu, hoy por hoy ya tenemos Internet en nuestro televisor, en nuestra compu, en nuestro celu, en las impresoras, en nuestro auto, en el GPS, en todos lados, en un reloj, en todos lados está el Internet. Entonces lo que buscan es hacer los modelos más chiquititos, ¿ok? Y lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, el planeta chiquitito que está allá en el fondo, ¿sí? Es lo que era el GPT. Y es el GPT tal cual nosotros los conocemos, ¿sí? Para que ustedes un poco dimensionen cuánto ha avanzado esto en tan poco tiempo, es que está el último componente de inteligencia artificial, que es el Olympus, ¿ok? Y fíjense cuán robusto y cuán grande es respecto a ese GPT que nosotros conocemos o aplicamos, ¿ok? Y a veces cuando nos hablan de inteligencia artificial pareciera que nos hablan de algo que nosotros nunca vamos a aplicar, ¿sí? Y ustedes siéntanse que realmente están teniendo una información privilegiada. Y cuando vayan al juzgado o cuando vayan próximamente a un evento, lo que fuera, siéntanse que ustedes están sabiendo algo que el común de la gente no lo sabe. Porque eso es la verdad, ¿ok? Les voy a mostrar algo. Para aquellas personas que piensan que la inteligencia artificial es algo que es de ciencia ficción y que no se va a utilizar, ¿sí? Hoy por hoy el derecho y las fiscalías ya lo están empleando, ¿ok? También existen distintos tipos de sentencias, ¿sí? Judiciales, a nivel Argentina estamos hablando, ¿eh? Y ahí Valeria después les puede compartir, incluso ahí en el Chaco, ¿ok? De que ya algunos juzgados lo están empleando, ¿ok? Entonces, hablar de inteligencia artificial no es hablar de ciencia ficción, sino que es hablar de una tecnología que hoy por hoy ya todos los están aplicando. ¿Ok? Del mismo modo que hace un tiempo, cuando aparecían las calculadoras científicas, ¿sí? Mucha gente decía, no, no, pero tenés que usar la cabeza para hacer los cálculos y demás. Nosotros sabemos la enorme herramienta que es una calculadora científica. Bueno, imagínense lo que es realmente tener acceso a los modelos de inteligencia artificial para nuestro trabajo pericial. Realmente es literal un antes, ¿sí? Y un después a toda nuestra forma de trabajo, ¿ok? Ya existen fallos históricos de la UNESCO, ¿sí? Donde justamente la Corte Constitucional de Colombia, o sea, no es solamente en Argentina, ¿ok? ¿Sí? Ya justamente hablan y dictan sentencias en función de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo creo que ahí es donde un poco tenemos que hacer, y el fin de esta charla es llevarlo a ustedes a entender, a aplicar la inteligencia artificial. Así que si voy un poquito rápido, levanten la mano, pregunten, aprovechemos que somos poquitos, ¿sí? Y pregunten, gente, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial lo que se busca es a través del análisis computacional replicar el modelo de pensamiento humano. ¿Ok? Entonces, de la misma manera en la cual una neurona se conecta a través del axón por impulsos eléctricos con otra neurona, justamente para producir todo ese proceso lógico en nuestra cabeza, también la inteligencia artificial, a través de esos inputs y esos outputs, conecta información, la relaciona,
¿sí? Y nos arroja un resultado, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial razona de una forma muy similar a lo cual lo hace un ser humano, ¿ok? Y ahí hay un gran punto que es muy interesante, que a veces me toca, bueno, en este tiempo lo he compartido mucho con Carlos, justamente, que es el tema de los sesgos humanos. No sé si ustedes sabían que el ser humano tiene cerca de 400 sesgos, ¿sí?, en su pensamiento. Y un sesgo justamente son estos procesos de análisis intelectuales que a través de o experiencias previas o cuestiones justamente de evolutivas del ser humano nos hacen tomar una conclusión de manera errónea. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona que está seria, muy probablemente nosotros vamos a conjeturar que esta persona no es muy buena, digámoslo así, ¿sí? O de repente, no sé a quién le pasó, de que de repente se compraron el auto que tanto anhelaban, un color rojo divino, y de repente cuando salen a la calle ven por todos lados ese mismo auto y ese mismo color, ¿sí? O cuando de repente uno está esperando familia con la esposa y de repente todos nos enteramos que fulano de tal también está embarazada, que bla, 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 que esto y lo otro, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera existen sesgos en el ser humano. Hay cerca de 400, ¿sí? Y los modelos predictivos de inteligencia artificial también tienen sesgos, ¿ok? Y esos sesgos que nosotros muchas veces escuchamos hablar de la inteligencia artificial, no es que la inteligencia artificial no funciona y por eso la tengo que desechar, porque no sirve, no me sirve, ¿sí? Porque tiene sesgos, sino de que realmente nosotros tenemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Y ahí vamos a entrar en un punto que a mí me apasiona mucho como programador, sí, que es el tema de los prompts, ¿ok? Que son las instrucciones. Los prompts, cada vez que nosotros escuchemos hablar de prompts, son las instrucciones. Para nosotros que estamos en el mundo de la programación, esto es un lenguaje de programación que se llama JavaScript, que es uno de los lenguajes de programación más básicos que hay, digámoslo así, pero con el cual se hace la mayoría de las cosas en tecnología web, ¿ok? El lenguaje de programación tiene una sintaxis, una forma, digamos, en la cual la máquina interpreta el comando que nosotros le damos. En este caso, ¿sí?, ese código de JavaScript le está diciendo de que yo en un tablero voy a ingresar un número, ¿sí? Y la página lo que va a hacer es una división de ese número, ¿sí? Y luego me va a emitir el resultado. Eso básicamente está ahí en lenguaje de programación, ¿no? Y esto es la sintaxis de una oración, de eso que nosotros teníamos en la primaria, ¿sí? Donde nos decían, bueno, por tal lado está el sujeto, por tal lado está el predicado, ubícame cuál es el objeto directo, y todo este rollo, digamos, que nosotros, bueno, que a mí al menos me aburrió un montón en la secundaria, ¿sí? Que era el tema de encontrarle la sintaxis, ¿sí? Y un prompt, ¿sí? Un prompt no es distinto a esto, ¿ok? Porque un prompt, ese lenguaje de programación, lo que hace es aproximar lo más posible el lenguaje de programación a una persona que es ajena al mundo de la programación. Voy a darle un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de ChatGPT, ¿sí? Ahí nos está haciendo referencia a dos cosas. Lo primero, ¿sí? ¿Cuál es la tecnología? El GPT, que es el Generative Pre-Entrained, ¿sí?, de texto. O sea, texto preentrenado generativo. Eso significa GPT. Y el término chat nos está haciendo referencia de que yo me voy a comunicar con esa tecnología, con un chat, con un diálogo, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo este OpenAI o este ChatGPT? Nos tradujo un modelo de lenguaje informático que es complejo,
que no todo el mundo va a saber cómo operar, a un modelo más sencillo que sí todo el mundo sabe operar, ¿sí? Porque todas las personas que pueden hablar, que pueden escribir, van a poder comunicarse con el GPT. Entonces, para que nosotros entendamos un poquito más esta analogía, sería que el motor de mi automóvil es el GPT y el chasis es el chat. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo opero con un GPT, que existen muchos GPT, lo que yo estoy haciendo es utilizar un chasis distinto, nada más. Es decir, esto que es muy complejo, que es lenguaje de programación, lo llevo a algo que es más entendible. Entonces, cuando nosotros hablamos de sesgos, muy probablemente no significa de que la IA o el GPT me está arrojando una respuesta incorrecta, sino que muy probablemente la pregunta o la interacción que yo estoy haciendo con el GPT no sea la más adecuada. Por esa razón es que es importante entender y profundizar en esta estructura de prompt. Y existen muchas estructuras de prompt, pero acá le traigo una de las más básicas que es muy fácil, que es una introducción, un contexto, un input y un output. Es decir, yo tengo un auto que chocó en la intersección de Santa Fe y Olascuaga. Y ese auto imprimió una huella de frenada de 15 metros, ¿sí? A mí me gustaría que actúes como un perito accidentólogo o análisis físico-mecánico. Es la introducción. Le estoy dando el contexto, ¿sí? Le estoy diciendo, el asfalto es limpio y seco, el mu es un 0,75, ¿sí? A partir de ahora quiero que analices, ¿ok? Esta información, me indiques qué modelo físico-matemático vas a emplear y que me arrojes la velocidad aproximada en la cual se desplazaba ese automóvil. Es decir, con esa oración que yo groseramente, digámoslo así, les hice, lo que estoy haciendo es aplicar cada uno de estos puntos. La introducción, un contexto, un input y un output. Es decir, con esa información, el GPT lo va a llevar a esto, al código, para arrojarme una respuesta que yo pueda entender. Eso es lo que pasa en el chat GPT. Y eso es lo que pasa cada vez que yo interactúo con el GPT. Bueno, acá se ve un poquito mal esto, a ver. Bueno, cuando me lo transformó porque esto lo tengo en PDF, después se los voy a compartir. Aquellos traten de estar en el grupo, ¿ok? En el grupo ese de la charla. Ahí hay tres estructuras que está bueno poder entenderlas, ¿sí? Porque mucho se habla del sesgo de la inteligencia artificial y muchos desacreditan, ¿sí?, la inteligencia artificial por la cuestión del sesgo. Pero nosotros tenemos que entender de que existen tres estructuras de prompt, ¿ok? Hay tres estructuras de prompt, ¿sí? Y estas tres estructuras de prompt van a trabajar en función de una alineación con una respuesta. Arriba, en inglés, está alineación, y ahí dice, a la izquierda, van a ver que dice sin alineación, alineación flexible, ¿sí? Y perfectamente alineada, ¿sí? No sé si lo ven, si no, disculpen, después yo les voy a pasar. Después, en el medio, dice prompt del usuario. ¿Vieron? Después, ahí hay un cuadradito en azul que dice instrucciones del GPT, y ustedes van a ver de que algunas están perfectamente en la misma línea y hay otras que están afuera de la línea. Y por último, respuesta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el GPT, ¿sí?, esa tecnología que hablamos, ¿sí?, cuando yo la saco de la cajita, ¿sí?, no significa que me va a hacer absolutamente todo.
Porque el GPT significa Generative Pre-Entrained Texto. O sea, texto generativo preentrenado. ¿Sí? Es decir, el GPT viene con un entrenamiento básico. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cómo hacer una bomba? Seguramente no me lo va a decir. O si yo le hago un chiste, de esos chistes vulgares o que le dicen chistes negros, digámoslo así, ¿sí? No lo va a saber interpretar. O incluso si yo, por ejemplo, quiero investigar cosas de nuestra profesión, ¿sí? Porque nosotros constantemente hablamos de suicidio, hablamos de muerto, hablamos de lesionados, hablamos de gente decapitada, hablamos de fenómenos cadavéricos, hablamos de muchas cosas, y el GPT viene preentrenado para justamente ayudarle al humano, digámoslo así, y nunca hacer comentarios negativos. Entonces, es importantísimo que en nuestro entrenamiento de interacción en el GPT le demos lo que hablábamos sobre el contexto, le digamos quiénes somos nosotros o qué es lo que necesitamos de él. ¿Ok? Por esa razón de que muchas veces, tal vez si ustedes le hacen una pregunta o una interacción muy alineada a una especialidad nuestra, te diga, no te puedo responder esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente viene con un preentrenamiento de fábrica. Pero esto no significa que yo no deba seguir entrenándolo. ¿Ok? Y esto que dice ahí de alineación flexible o perfectamente alineado, justamente es lo que permite, ¿sí?, mayor certeza o exactitud en algunas interacciones con el GPT. Cuando yo tengo un GPT, yo le voy a mostrar ahora GPTs que nosotros tenemos y que de hecho ya se están usando hace un montón de tiempo. Esto no es nuevo realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos GPT que lo que hacen son cálculos físicos matemáticos. ¿Sí? Entonces, nosotros, todo el razonamiento, todo el contexto, la introducción y los inputs que le enseñamos, ¿sí?, están justamente para resolver los cálculos físicos matemáticos. ¿Sí? Es decir, él no se va a salir nunca en la respuesta de ese marco lógico que yo le predefiní o lo preentrené. ¿Sí? Entonces, el nivel de sesgo que va a tener ese GPT es muy pequeño. Ahora, si yo voy a otro tipo de GPT, un GPT donde yo quiero que de repente me escriba un artículo para un blog, ¿ok? Yo no lo puedo enmarcar en esa predefinición, ¿sí?, de fábrica nuestra, porque lo que quiero es que se nutra de la información que hay en Internet. ¿Ok? Entonces, ustedes ven ahí que yo les di dos ejemplos. Uno de un PROM o un GPT sin alineación y de un PROM que está, o un GPT que está perfectamente alineado. ¿Ok? Y eso es importantísimo que ustedes aprendan a diferenciar. Porque cuando ustedes interactúan con el GPT, a veces les preguntan de receta de la abuela y de repente le preguntan de física cuántica, ¿no? Entonces, el GPT es como que amplía su marco de análisis. Entonces, cuando yo opero o trabajo, si yo quiero hacer informes con un GPT, lo que tengo que hacer es reducirle ese marco lógico. Y a ese GPT que yo voy a trabajar para que me haga la fórmula físico-matemática, específicamente entrenarlo para eso. Y al otro GPT, donde yo le voy a hacer otro tipo de preguntas o otro tipo de interacciones, sí puedo operar, digamos, con un marco más flexible. Pero entender que ese marco más flexible significa que va a estar captando información de Internet, que va a captar información de repente de distintas fuentes sin discriminar mucho y demás, ¿no? Entonces, esa primer análisis es fundamental que uno lo pueda aprender a hacer, ¿ok? No sé si hasta ahí hay algún tipo de preguntas o comentarios o algo.
Yo estoy bien, te quería hacer una pregunta. Sí, sí. Cuando vos decís con alineación y sin alineación, ¿es el contexto que le das o la información previa que le das al chat? Muy buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque acá yo te voy a explicar un concepto que es el de RAG, ¿sí? Yeah. RAG, ¿okay? Que es Retrieval Argumentación Generativa, digamos, ¿no? Cuando yo a un GPT lo entreno, ¿sí? A un chat GPT lo entreno, yo lo puedo enmarcar lógicamente, ¿sí? ¿Cómo lo hago? A través de código, a través de texto. Entonces, yo le limito que su respuesta siempre esté dentro de este marco lógico. Por ejemplo, en los GPTs que nosotros tenemos accientológicos, le limitamos que la respuesta siempre debe ser de física, matemática, ¿sí? Y accientología. No puede dar otro tipo de respuesta, ¿sí? Y si el usuario le pregunta, le decimos de que le diga que eso no le puede responder, ¿sí? Y de hecho, a la gente que está con nosotros siempre le decimos, bueno, las papas con las papas, la cebolla con la cebolla y la fruta con la fruta, digamos. Al accientológico le preguntás cosas accientológicas, al documentológico le preguntás cosas documentológicas. A eso se refiere. Y el RAG lo que significa es que a mi GPT yo lo preentreno con los mejores libros de física, con las mejores fórmulas de física, con los últimos reportes que hay de la SAE o de donde sea, ¿sí? Yo lo preentrené con información, ¿sí? Entonces, el GPT es un capo en esa información con la cual yo lo preentrené. Y toda la respuesta que él va a generar como fuente madre va a ser esa documentación con la cual yo lo preentrené. No va a buscar por afuera, porque yo limité su marco lógico a esa información que yo le di. Esa información pueden ser base de datos, pueden ser videos, pueden ser páginas específicas, pueden ser PDF, pueden ser fotos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo limité el marco lógico. Lo que creé es un GPT que está perfectamente alineado, ¿sí? Ahora, no siempre yo voy a querer o necesitar uno que esté perfectamente alineado. Porque hay veces en las cuales yo necesito uno que incremente su análisis, ¿sí? Por ejemplo, si le pido un estudio de mercado, como por ejemplo que le diga las últimas tendencias en cuestión legales que haga, o que busque innovaciones a nivel forense y que vea cómo lo puedo aplicar. O sea, yo necesito estructuras abiertas, ¿ok? O vamos para atrás un poquitito. No sé si hay alguna otra pregunta. María, Osvaldo, Carlos, Lucas, tiren ahí preguntas. Estamos poquitito, así que no hay pregunta incorrecta. Lo único incorrecto es no preguntar acá. Mientras yo me tomo un mate. José, tengo una pregunta. Sí, Carlos. Cuando vos hablas de entrenarlo y de artículos, fotos y demás, estás hablando de libros, ¿no? Estás hablando de subir toda esa información a este chat y a medida que uno va subiendo y va trabajando, se va alimentando ese chat a través de esa información. ¿Eso es entrenarlo? Para ustedes, sí. Bien. Sí. Para nosotros no basta eso. Perfecto. Porque nosotros profundizamos en código. Bien. ¿Ok? Entonces, viste que nosotros, por ejemplo, tenemos los modelos de GPTs. Estos modelos ya están preentrenados con código. Sí. ¿Me entendés? Obviamente, cuando vos más empieces a interactuar con el GPT, yo digo, el bichito va aprendiendo. ¿Me entendés? Sí. Entonces está bueno que vos más interactúes. Y al final de cada interacción hay 2 pulgares que te aparecen, ¿viste? Sí. Y si vos le pones, o sea, la respuesta que te dio, ¿te interesa? Pulgar arriba. El tipo graba esa info. Perfecto. ¿Sí? Si vos le pones pulgar abajo, recrea, corregilo. Y cuando te dé el correcto, cling, dedito arriba. Graba la info. Bien. Gracias, José. José, ¿y hay forma de eliminar toda la información para que se refresque el contenido?
cada vez que vos creás, por ejemplo, un nuevo chat, eso es lo que vas haciendo. Entonces, ustedes, yo siempre digo, yo soy y promuevo eso, usen la versión gratuita. ¿Sí? No es necesario que usen la versión paga. ¿Ok? La versión paga, por ahí obviamente nosotros lo usamos porque tenemos desarrollos grandes, digamos, pero usen la versión gratuita. O sea, dicho de otra manera, que haya una versión paga no es excusa para que no usen esta tecnología. ¿Ok? Porque la versión gratuita es como tener la tecnología del Apolo 11 que fue a la Luna, ¿sí? 80 millones de veces, ¿no? Entonces, no existe excusas para esto, ¿ok? No sé si hay otra pregunta ahí. Bueno, sigamos entonces. A ver, perdón. Entonces, la inteligencia, ya dijimos, ya vimos un montón de cositas, ¿no? O sea, primero, no estamos descubriendo nada. Esto no es ciencia ficción, ya lo están ocupando. O sea, está en ustedes ocuparlo, ¿sí? O sea, yo siempre explico y un poco hago hincapié, porque a veces me toca mucho dar estas charlas con abogados. Entonces, inicio la charla diciendo, yo no hago un análisis fundamental de la inteligencia artificial. Para eso existen 80 millones de conferencias donde están discutiendo si es ético o no es ético, que pin, que pan, que esto y lo otro, y todavía no se terminan de poner de acuerdo. Yo hago un análisis técnico de la tecnología, ¿ok? Entonces, esto es como la cámara digital y la cámara analógica. Habían profes que discutían si estaba bien utilizarla y había otros profes que la estaban utilizando, ¿sí? Entonces, la realidad es que ya se está aplicando. ¿Sí? Entonces yo acá a esta charla les traigo cómo aplicarla. ¿Sí? Entonces, ya ven de que la justicia, es decir, nuestro ámbito de trabajo ya lo está aplicando. ¿Sí? Ya hay fallos donde fundamentan, ¿sí? A través de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿sí? El nivel de análisis que se realiza a nivel computacional a través de la inteligencia artificial supera ampliamente el nivel de análisis del ser humano. Entonces, si yo era buen accidentólogo, imagínense lo que puedo hacer con esta tecnología. ¿Sí? Si yo antes analizaba un caso teniendo en cuenta cierta cantidad de evidencia, un cuadro de evidencia bastante amplio, imagínense el análisis que pueden hacer con esta tecnología. ¿Sí? Entonces, esta tecnología nos va a permitir avanzar, ¿sí? Y no quiero hablar en potencial y tampoco quiero hablar en futuro, digamos, porque en realidad esta tecnología nos permite, ¿sí? Porque ya se aplica, ¿sí? No es lo que va a venir, no, es lo que está. Pongámonos eso en la cabeza, es lo que está, es lo que ya se aplica, ¿sí? Entonces, esta tecnología nos permite, si antes hacíamos 50 informes, ahora vas a hacer muchísimos más. Es decir, ampliamente productivo podemos ser. ¿Sí? Otra cosa, nos permite agilidad. ¿Sí? Y la productividad y la agilidad son dos cosas totalmente distintas. Porque la agilidad es, yo siempre digo, cuando yo iba a la secundaria yo era malo en lengua. ¿Sí? Pero me gustaba la matemática. ¿Sí? Pero de repente para hacer un análisis científico yo necesito tanto de cuestiones cualitativas, pero también cuestiones cuantitativas. Entonces, si a mí no se me da tanto lo cualitativo, a través de la inteligencia artificial, yo esos parámetros que no son potenciadores míos de mi análisis, lo voy a poder potenciar a través de la inteligencia artificial o suplir a través de la inteligencia artificial. Y eso me va a dar agilidad en mi proceso de análisis. ¿Sí? Entonces, un abogado
¿sí? Y le traigo buenas y malas noticias, ¿sí? Un abogado que sabía muchísimo de accidentología, pero no era perito, a través del GPT va a hacer un análisis impresionante de la pericia de ustedes. Es decir, si antes le buscaba pelo al huevo para impugnarle, imagínense ahora. ¿Sí? Y lo mismo ustedes. Si tienen que impugnar la pericia de alguien, de un colega, dense cuenta que tienen un nivel de análisis espectacular para poder hacer. ¿Sí? Y si antes ustedes eran buenos, por ejemplo, en accidentología, ahora pueden hacer con esto cosas, pero impresionantes. Y por último, la innovación. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender, muchas veces confundimos, ¿sí? Hay distintos tipos de innovaciones, ¿sí? Uno tiene la innovación incremental, la innovación propiamente dicha, ¿viste? Pero muchas veces pensamos que innovar es crear algo de la nada, y eso no es así, ¿sí? Las innovaciones se realizan porque justo hay un descubrimiento en un punto histórico y de repente 15, 20, 30 años después hay otro descubrimiento y vino un loco y uno unió el punto A y el punto B. Y de ese punto A y punto B sacó la innovación. ¿Sí? Entonces, con esto, con esta tecnología, imagínense la capacidad de conexión de esos descubrimientos científicos, ¿sí? Y cómo me pueden contribuir en mi trabajo criminalístico. ¿Ok? Entonces la innovación realmente está ahí para aplicarlo. Vamos a ir ahí, no sé si quieren hacer una pregunta, yo voy a cambiar de pantalla y les voy a pasar a compartir directamente. Vamos a práctica, práctica, práctica. Quiero que... ¿Están? No sé si alguien tiene preguntas. Ahí le doy la bienvenida a Lucas y demás. ¿Cómo estás, Lucas? A Ramón, ¿cómo andas, Ramón? ¿Alguien habló? Perdón. Ah, Lucas, sí, decime. No, era para saludarnos. Gracias. Bueno, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. Este es un GPT. Este es un GPT básico. ¿Cuál es una de las mayores dificultades que tenemos nosotros como perito cuando agarramos un expediente? ¿Sí? Y de repente tenemos la demanda, la contestación de demanda y todo ese rollo con un montón de datos. Y de repente tenemos que esos datos meterlos en un Word. ¿Sí? Genial. Dale, Ramón. Si tenés una pregunta, tirala ahí en el chat y te vamos respondiendo. Entonces, esa es una de las mayores dificultades que tenemos nosotros los peritos, ¿sí? Y también los abogados. Por eso es que los abogados constantemente buscan este tipo de soluciones, ¿ok? Porque ellos manejan muchísima documental, muchísima data y por lo general toda esa data ya está cargada y necesitan crear un documento nuevo como un contrato y de repente estar tipeando, perdés un montón de tiempo o tenés que tener a alguien que te vaya cantando los datos para poder cargarlo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos es un GPT, ¿sí? Que ya está alineado, ¿ok? A realizar, bueno, ustedes ahí no van a ver la carga, perdón, las imágenes las van a ver una vez que yo las cargue, ¿sí? Yo lo que hice ahora es cargar las imágenes, ¿sí? De la contestación de demanda y del relato de los hechos. Fíjense este detalle. Como este GPT ya está preentrenado, no es ni necesario que yo le tire un prompt. Él ya sabe qué hacer. ¿Sí? Él ya sabe qué hacer. Entonces yo le pongo el input
Perdón, José, vos Sí. pones el input, quiere decir que introducción y contexto ya tiene preentrenado. Bien. Cuando yo le digo el input, me refiero en realidad al enter, digámoslo así. El que en este caso sería la flechita, ¿viste? Porque la flechita es como que vos le das el comando enter. ¿Sí? En lenguaje de código, siempre que yo cierro el código, tengo que darle ejecutar, digamos. ¿Sí? Y el ejecutar es el input, ¿sí? Pero bueno, en este caso, él ya está preentrenado, ¿ok? Entonces, él, ¿para qué está preentrenado? En tomar este texto y extraer y organizar la información, ¿sí? Entonces, de ese texto ya me sacó los hechos relevantes, qué es lo que pasó, las alegaciones que hizo el abogado, la responsabilidad y demás. ¿Sí? Y yo en función de esto ya puedo empezar a preguntar. Creo una lista con los datos de la parte. ¿Hay alguna forma de agrandar la pantalla? Está dividida. Así podemos leer. A ver. Me bajo yo. Ahí creo que, ahí la ven un poco más grande, ¿no? Ahí sí, 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 ahí está. De 10. ¿Está? Crea una lista, le dije, ¿sí? Crea una tabla. Dato, descripción, nombre, Andrés Obregón, vehículo, Fiat 1, dominio AFD 474. Sentido de circulación, calle Anaya, dirección norte-sur. Circunstancia del conductor, conducía con cinturón de seguridad colocado. Fíjense todo lo que me está haciendo. ¿Sí? O sea, me ahorró muchísimo tiempo. ¿Sí? Quiero que redactes la mecánica del siniestro. Destaca los puntos cardinales, las deformaciones de los vehículos y las posiciones post-impacto. ¿Ven? Lo que ustedes quieran. Quiero una tabla de donde las columnas sean pre-momento, momento y post-momento del impacto. Las filas que sean los vehículos, las deformaciones y los sentidos de circulación. Impactante, ¿no? Si le muestro lo de documentología, les va a partir la cabeza. Porque se pone la firma dubitada y se ponen los indubitados. ¿Sí? Y te detecta el gesto gráfico. ¿Ok? Entonces, vamos a otro modelo. ¿Sí? Este es un modelo accidentológico, fórmulas. ¿Sí?
José, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Carlos. José, ¿cómo sé que esto está bien? Así como yo puedo hacer una pregunta en ChatGPT, me puede traer cualquier información y si no, me la trajo errónea. ¿Cómo puedo yo, porque está preentrenado, o sea, cómo puedo confiar plenamente? ¿Se entiende la pregunta? Porque vos, por ejemplo, le podés, bueno, mirá, fíjate. Este caso, no sé, vale, si alguien creo que estaba pidiendo entrar, pidiendo acceso. Vos estás como admin, así que si le das acceso, bien. Bueno, muy buena pregunta. ¿Te acordás lo que hablamos, Carlos, de flexible, semi-alineado y Sí, alineado? sí, Bueno, en este caso, este es un GPT que está alineado, perfecto. ¿sí? O sea, él lo que te responda nunca va a salir de aquella información con la cual yo lo nutría a él, Bárbaro, ¿ok? perfecto. Entonces, obviamente, vos tenés que saber, digámoslo así, eh, con qué info fue nutrida, Bien, ¿ok? Ahora, la información con la cual está nutrida está cerrada bajo 50 llaves. ¿Se entiende? clarísimo. Bueno, ahora, vamos a otro GPT, ¿sí? Gracias. Asistente de daños y averías. Lucas, Ramón y la gente que se dedica a siniestro. Le va a partir la cabeza. Así se los digo. ¿Sí? A ver, investigación. Vamos a ir. Bueno, ustedes ahí no ven. Yo estoy entrando en mi carpeta, digámoslo así, de mi ordenador para buscar fotos de un siniestro. ¿Sí? Entonces yo tengo acá un vehículo. Ustedes ya están viendo ahí fotos. Yo le cargo la foto, nada más. No le estoy diciendo más nada al GPT. ¿Sí? Pero él ya analiza y va a identificar los vehículos, ¿ok? Mayoritariamente, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Tengo una pregunta. Fíjense eso. Le cargué las fotos, le di el input y la inteligencia artificial ya detectó qué vehículo es, que es una Amarok. José, tengo una pregunta de Ramón. Sí, sí. Dice, si en las declaraciones quien conducía un vehículo X dice que pasó en el semáforo verde, pero no fue así, ¿el GPT nos diría que pasó en verde? Y yo primero lo que te diría es, ese tipo de cuestionamiento lo tenés que hacer en un asistente accidentológico. Que ¿Sí? omita declaraciones. Ajá. Porque el asistente accidentológico está preentrenado para decirte en función de estos datos qué modelo puede aplicar. Y te va a ir interactuando con vos y te va a preguntar qué información vos tenés. Entonces te va a preguntar, Ramón, ¿tenés una filmación? Y vos le vas a decir sí o no. Si vos le decís sí, bueno, y ahí empezás a interactuar y te va a aplicar el modelo. No sé si te explico, me llego a explicar correctamente el uso, digamos. Pero en definitiva sí, ¿sí? En este caso, este modelo está preentrenado para interpretar imágenes, ¿sí? Analizar daños, o sea, identificar vehículo, identificar dato del vehículo, por ejemplo, patente. En este caso, en la fotografía, como está en reparación, toda la parte frontal no hay patente. Entonces, ¿qué te dice acá? Patente sin identificar o indicar patente. ¿Sí? Va a estar en blanco. Pero en el caso que yo le pongo una imagen de un vehículo donde esté la patente, te va a decir el número de patente. ¿Ok? Y después ya te hace un análisis. Bueno, está preentrenado para que ya te arme el informe en realidad. ¿Sí? Te hace el fundamento técnico, te pone la metodología de análisis, te hace las operaciones realizadas y ya te empieza a identificar los sectores del daño, digámoslo así. ¿Sí? Y después ya está también preentrenado para que te arme una tabla de daños.
y recomendaciones de reparación. ¿Sí? Y también te dice el tiempo estimado de ese daño de reparación. ¿Ok? José, hay pregunta, Emilio. Sí. Si a ese asistente se le puede agregar una tabla de evaluación de daños para recambiar o reparar o cambiar piezas y demás cuestiones de interés. Lo que vos quieras podés agregarle. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que en esta tabla, ¿sí? Identifico parte 2, tabla de daños. Perdón, soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Estoy escribiendo y no puedo ir narrando lo que escribo. Pero dice, quiero que en la parte 2, tabla de daños, incorpores una columna y ahí le explico qué es lo que yo quiero. ¿Sí? Una columna ¿de qué sería, Emilio? Evaluación de daños, reparar o cambiar piezas. Y alguna cuestión de interés. Ahí le hice medio a lo criollo, Emilio, ¿viste? Pero le puse, quiero que en la parte 2, tabla de daños, incorpores una columna de evaluación de daños. Si es severo o mínimo. Y si se debe cambiar la pieza, le puse así. Lo ideal es preentrenarlo con esas características. ¿Sí? Porque si el daño supera tal cosa, sería severo. Si sería mínimo, claro. Eso, la depreciación venal, perfecto. Mirá acá, mirá cómo te lo armó. ¿Cambio de la pieza? No, sí, sí, sí. Depende de la inspección. ¿Sí? Valoración de daño moderado, severo, severo, moderado, moderado. ¿Está? ¿De dónde, perdón, ¿de dónde saca los parámetros para hacer la evaluación Porque está preentrenado. Está preentrenado, sí. Asistente accidentológico, asistente documental, asistente de redacción, ¿sí? Los estudios ya están usando esto, ¿sí? O sea, concretamente, ¿ok? O sea, esto no es ciencia ficción, digámoslo así, ¿sí? Sino que ya lo están usando. José Magdalena pregunta cómo se puede acceder a un preentrenado. Mirá, nosotros lo que damos son servicios justamente de estos GPT preentrenados. Eso yo creo que en su momento, ¿te acordás que yo te comenté algo, Vale? Sí. Estos modelos nosotros ya los llevamos preentrenando hace mucho tiempo, en distintas líneas. En la línea de la prueba, en línea de psiquiatría, en línea de psicología, en línea de derecho, ¿sí? Y en línea criminalística, ¿ok? Entonces, los modelitos ya están preentrenados, ¿sí? Entonces, cualquiera de los clientes de Grafos 360 tienen acceso a esos modelos preentrenados. En el caso, por ejemplo, de los colegios criminalísticos, nosotros lo que estamos haciendo es, ¿por qué? Porque estamos en etapa de adopción digital, gente. ¿Sí? Eso es lo que se está haciendo, en realidad. Esta charla, ¿cuántos asistentes somos? 14. ¿Cuántos colegiados hay? ¿Sí? Entonces, recién se está adoptando esta tecnología. Obviamente, las personas o los profesionales que la adopten más rápidamente van a tener algo estratégico en su poder. Por eso yo le decía, ustedes saben algo que el resto de la gente se debe estar lamentando no saber. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma, digamos, de acceder a esos modelos preentrenados. Porque la otra
¿Quién era? ¿Soraya que preguntaba? No, Magdalena. Porque la otra es que vos empieces a operar con el GPT, con el modelo gratuito. Lo que pasa es que una vez más, el modelo gratuito o el modelo pago que vos vayas no está preentrenado. ¿Sí? Para poder preentrenar un modelo, ¿ok? Uno tiene que estudiar, digamos, básicamente un montonazo en programación para poder entender cómo entrenarlos a ellos, digamos, ¿viste? Pero... Hay posibilidad de acceder entonces. totalmente, sí, porque tampoco es costoso. Bien. ¿Qué más? Pregunten. Hablaste al principio de la charla dijiste de huellas de frenada a la distancia, hace fórmulas también, se pueden aplicar. Vamos al accidentológico. ¿Sí? No sé si. Bueno, tengo un vehículo por Ranger que frenó por 30 metros sobre asfalto limpio y seco, donde a los 25 metros impactó con un gol con 2 ocupantes. Sí, estoy haciendo muy rápido esto, ¿ok? El modelo va a empezar a interactuar. Él ya está preentrenado para 3 cosas, ¿ok? Lo primero, analizar el caso, ¿ok? Él va a analizar lo que yo le estoy explicando, básicamente. Lo otro va a recoger la información con la cual fue preentrenado y va a decir, a ver, de todo esto, ¿cuál es el modelo que yo podría aplicar? ¿Sí? Pero paso 3, yo le digo que quiero que interactúe con el usuario, ¿sí? Y le hagas preguntas sobre qué datos tenemos nosotros, ¿sí? Por eso es que al final te agarra y te dice, a partir de estos cálculos te indicaré el procedimiento para determinar la velocidad de impacto, entre otros relevantes del análisis. ¿Tiene algún valor específico para el coeficiente de fricción? ¿Sí? ¿O deseas que sumemos un valor promedio de asfalto limpio y seco? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a interactuar. Cuanto más data yo le brinde, en ese caso, digamos, en este caso, ¿ok? Más exacto va a ser. Ahora, volvemos otra vez al mismo punto con el cual iniciamos un poco la charla, digamos, ¿viste? Y un poco los orientaba respecto al análisis técnico de esto. La verdad, muchos cuando uno habla de inteligencia artificial empieza, ay, los peritos van a dejar de existir, los abogados van a dejar de existir, el psicólogo va a dejar de existir. No, la verdad que las profesiones como tal no van a dejar de existir. Ahora, esto sí va a transformar la forma en la cual trabajan las profesiones. ¿Ok? Estos modelos, por más que yo lo preentrene, ¿sí? Siempre va a necesitar del ojo clínico de un accidentólogo. ¿Ok? Por ejemplo, si hay un coeficiente de restitución que el modelo no me lo consideró, si por ejemplo no consideró que antes del impacto el vehículo venía circulando en un sentido de circulación, ¿no? Pero luego del impacto eso produjo una rototraslación del vehículo, ¿sí? Entonces esa info yo puedo ir incrementando al modelo y el modelo lo va a ir analizando y contemplando también al momento de resolver, ¿sí? Entonces, esto es como, digámoslo así, que yo tengo una supercalculadora científica,
Pero aparte de tener la supercalculadora científica, tengo al más 8 del curso acompañándome 24/7. ¿Sí? Y encima, sí, tengo un montón de bibliografía, digamos, que también está entrenando a este 8, digámoslo así. ¿Sí? Nosotros hicimos y practicamos ya algunos modelos de criminalística, ¿sí? De evidencia y demás, con los mejores manuales de criminalística y de procedimientos. ¿Ok? Entonces, lo que va a responder siempre, digamos, el GPT va a estar en función de esa información con la cual yo la preentrené. Por eso que es clave que nosotros entendamos esto, ¿sí? Y que cuando escuchemos por ahí a alguien que dice, no, porque la inteligencia artificial es inexacta, te responde pavadas, no, replanteemos, no es que me responde pavada, sino que la forma en la cual interactúa el usuario no es la adecuada. Y aparte de eso, ustedes hoy por hoy ya saben de que existen 3 componentes dentro del prompt o 3 tipos de prompt. Los que están perfectamente alineados, es decir, el marco lógico es uno y no va a salir de ahí, ¿sí? Por ejemplo, a ver. ¿Están viendo ahí, no? Sí. Yo le estoy preguntando cuál es el marco lógico con el que fue preentrenado el modelo este. Perdón, ese modelo no. Este te voy a ver. Yo cada uno de los GPTs, ¿sí? Perdón, cada vez que hablo con usted sale la imagen. ¿Sí? Le puedo preguntar con qué fue entrenado. ¿Sí? Y él me va a decir con qué fue entrenado. Según la legislación, Ramón. ¿Sí? Si vos estás usando, ojo acá, ¿ok? Vos no estás creando algo de la nada. ¿Sí? Vos estás usando un modelo físico-matemático que está validado, digamos, académicamente. ¿Ok? Del mismo modo, vos no informás en un informe o en una pericia que hiciste con la calculadora científica Casio 2130, digamos. No, ¿sí? Sino que vos la empleaste para aplicar un modelo. En este caso, vos no estás creando con inteligencia artificial, sino que estás usando la inteligencia artificial para que realice un análisis, ¿sí? O aplique una fórmula, pero en función de algo, ¿sí? No es lo mismo, Ramón. ¿Respondí ahí la pregunta? Donde sí se aplica esto de la IA, ¿sí? Son en los artículos científicos. ¿Sí? Hay artículos o hay diarios editoriales donde te piden que por buena práctica diga, ¿cómo es? Recurso creado con inteligencia artificial. Básicamente es. ¿Estamos? Sí. Bueno, en esta compu yo no tengo ese GPT, Emilio. Pero básicamente, del mismo modo que opera este de daños, ¿ok? En este de daños, yo le marco a la inteligencia artificial cuál es la firma indubitada. ¿Ok? Lo mismo que yo hago en el análisis de cotejo
tradicional, digámoslo así. Le marco y le digo, bueno, esta es la firma indubitada, ¿sí? Quiero que identifique cuáles son las características y bla, 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 que esto, que lo otro. Él te arma el cuadro, ¿sí? De características propias de la firma, es decir, el gesto gráfico, ¿no? Después le tiro la dubitada y le pregunto y le pido que me dé un porcentaje de cuánto coinciden esas características que previamente identificó. Y ahí me arroja, digamos, en porcentaje si corresponde o no corresponde. Esa sería la forma en la cual opera la documentalogía. Claro, sí, Lucas, más vale. Pregunta si el fundamento técnico también se hace. Sí, más vale. Lo que pasa es que por eso te digo, o sea, cuando uno utiliza el GPT, yo lo que recomiendo siempre es que utilicemos modelos preentrenados para tareas específicas. ¿Sí? Entonces, yo tengo modelos de GPT para elaborar contratos, modelos de GPT para extraer datos de documentos extensos, ¿sí? Tengo modelos de GPT para crear informes, pero tengo modelos de GPT para el análisis físico-matemático de un caso concreto. ¿Sí? Entonces yo al GPT para la creación, para el análisis físico matemático de un caso, no le pido que me haga informes. ¿Sí? Le pido que me haga análisis nada más. Después ya con esa info, sí redacto el informe. En el otro GPT, supongamos. O mayoritariamente lo que hacen, digamos, es una vez que ya tienen el análisis físico-matemático, lo pegan, digamos, después en el reporte tradicional que ya tienen, digamos, porque la mayor dificultad, o sea, existen dos dificultades por parte del perito, digámoslo así. No sé si dificultades, áreas de oportunidad. La primera, que necesitan hacer más informes más rápido, productividad. ¿Sí? Entonces, con esto podés hacerlo mucho más rápido, procesar más rápido la información. Y la otra, que existen muchos casos donde no saben cómo resolverlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? La típica, no se puede determinar. ¿Cómo que no se puede determinar? ¿Sí? Entonces, o sea, una cosa es no se puede, otra cosa no sabes cómo determinar. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Entonces, si hay conocimiento del cual yo carezco, estos modelos me van a ayudar, me van a orientar. ¿Sí? Me van a decir, podrías conseguir tal cosa. ¿Sí? Podrías determinar el peso del vehículo y de los ocupantes en un promedio. Y en función de eso, utilizar desplazamiento de masa. ¿Sí? Y si yo le doy la información y me está faltando algo, me lo va a decir. Necesito saber tal cosa. Y uno puede ocuparse de hacer ese tipo de estudio, ¿sí? Y poder ir completando la información y después te lo resuelve. Entonces, esos dos aspectos es lo que nos ayuda un montón, digamos, este tipo de tecnología.